Bien, darles la bienvenida otra vez con otro invitado de lujo. Esta vez vamos a reconocernos. Está con nosotros Charlie Micheli, Carlos Micheli. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Facu, gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bueno, contanos, Charlie, quién sos y a qué te dedicas. Bien, yo soy un emprendedor de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, que he tenido la suerte, la fortuna de viajar bastante y quiero creer que si tengo que resumir, hago varias cosas, tengo un par de emprendimientos, ahora les cuento un poquito, pero si tengo que resumir a qué hago, creo que hoy a esta altura me dedico a conectar gente, a crear relaciones, a armar redes, ¿no? Y eso, llevado a lo tangible, se transforma hoy en día, por un lado, en la Escuela de Nuevos Aliados, que de hecho fue como nos conocimos, Facu. La Escuela de Nuevos Aliados es una plataforma de aprendizaje online para profesionales, para emprendedores, para líderes de América Latina, que quieren crecer en sus proyectos, crecer en sus carreras a través de nuevas relaciones o a través también de mejorar sus habilidades de comunicación. A veces las personas, lo que he visto es que lo que es comunicarse en el mundo de hoy es una habilidad que deberíamos entrenar y mucha gente no lo ha podido desarrollar lo suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, la vida en los últimos años me acercó mucho al país de Estonia. Estonia está en Europa del Este, al lado de Rusia. De hecho, mi pareja es de Estonia, lo que me acercó más al país. Y claro, y eso, Estonia, para los que no saben, hoy está un poco en la frontera de lo que es gobiernos digitales. Es el país líder mundial probablemente en todo lo que es servicios digitales para sus ciudadanos, y eso digamos, con mi pareja lanzamos lo que se llama Estonia Experience, que es una manera de llevar gente de todo el mundo a Estonia a conocer por qué es especial desde el punto de vista de gobiernos, desde el punto de vista de empresas, desde el punto de vista de tecnología. Así que esos son mis dos como proyectos más grandes, aunque hay otros puchitos de cosas y curiosidades que uno siempre tiene. Es muy difícil estar, como uno es inquieto, es muy difícil hacer solamente una o dos cosas, pero eso es un poco el 90% de mi tiempo está en la Escuela de Nuevos Aliados y en Estonia Experience. El hecho de conocerte me da la posibilidad de preguntarte cosas sobre esto, pero quiero enfocarme, primero comenzar cómo fue tu camino. Para los que no saben, con orgullo dejaste 3 veces una carrera universitaria normal, empezaste todo un descubrimiento que creo que se asocia a la primera parte que decís, tuve la fortuna de viajar. ¿Qué pasó ahí en tus apenas 20, 21, 18, 22, no sé? Sí, perfecto, perfecto. Fueron años obviamente bisagra para mí porque fueron de los 18 a los 23, digamos. Es una etapa de mi vida y después de los 20 hay mucha más conexión tal vez o mucha más congruencia después de los 23 hasta ahora. Esos primeros años después del colegio, uno estaba más perdido. Me sentía más, como creo que es común en realidad. Creo que es común que uno cuando tiene 18, 19, excepto algunos bendecidos, creo que lo más probable es que uno no sepa bien qué quiere o hacia dónde quiere ir o qué quiere estudiar, etc. Así que, no sé si con orgullo, pero sí, digamos, no sé si cuando él dejaba la carrera, dejé, tal como dijiste vos, Facu, dejé 3 veces la universidad, la tercera fue como tercer strike de béisbol y decir, bueno, esto no es para mí, y me di cuenta que me gustaba más emprender y hacer cosas por mi cuenta. En el momento era un poco, digamos, daba un poco de miedo cada vez que lo hice, pero bueno, es lo que sentía que tenía que hacer en cada momento y siempre realmente con la esperanza nunca fue, bueno, no quiero estudiar y no quiero aprender, sino que creo que hay mejores maneras, o hay una mejor carrera, o hay un mejor lugar para hacerlo. Así que ese periodo fue un periodo de exploración y digamos, lo que me gusta, lo que creo que hay para compartir, o tal vez para la enseñanza que me gustaría dejar de ese periodo, es que es normal tener un periodo de exploración y de tropezones y de errores y de equivocarse y probar cosas. Y creo que hoy en día, lamentablemente, el joven promedio, ya sea por la cultura, ya sea por la familia, o por la presión mediática o social, lo que sea, hay un cierto estigma en explorar, en equivocarse, ¿no? Ni siquiera equivocarse, simplemente corregir el rumbo y probar una cosa y cambiar y ver, e ir descartando. O sea, una de las cosas que más se subestima a la hora de aprender qué es lo que debemos hacer es lo que se llama proceso vía negativa, que es hay cosas a las que nos acercamos
no por saber a dónde hay que ir, sino por ir descartando qué es lo que no hay que hacer. Y eso para mí fue clave, animarme a ir descartando, a ir soltando. Pero bueno, obviamente tuvo un cierto precio eso, o sea, tuve varios conflictos familiares y conflictos emocionales, como uno puede imaginar al tener cuando vas en contra del status quo de la familia o de los valores a los que uno está acostumbrado. Que de hecho, y hoy lo digo desde otro punto de vista, el momento para mí era nada, nadie entiende nada, yo sé que yo entiendo mejor que todos, no, que mi familia. Hoy lo entiendo, esas, digamos, las fórmulas que quisieron que yo siga son las que funcionaban en el pasado, no es que nadie quería lastimarme al decirme andá, hace esto, hace tal otra. Pero bueno, en este momento tuve tal vez la suerte de la fortuna, lo que queramos ver, de poder animarme tal vez a hacer algo diferente. Y parte de eso sí, fue viajar. El viaje para mí, hoy tal vez lo doy de otro lado, para mi década de los 20 tuvo mucho viaje, espero que no tenga tanto la década de los 30, porque uno también, o sea, lo que uno gana con viajar, tiene un pro y un contra de viajar tanto. Si uno está viajando mucho, pues está explorando mucho, pero también no logra generarse esta estabilidad que es necesaria para algunas cosas. Entonces, para mí, le recomiendo a cualquiera que viaje. Yo tuve la oportunidad de ir a varios países, de vivir en varios países, de trabajar desde varios países, ¿Cómo cuál? visitar. Y yo estudié y trabajé desde Australia, estuve un tiempo viviendo en China, en Beijing, trabajando en Beijing con unos estadounidenses, viví en Chile, viví en Estonia, viví en Colombia, trabajé mucho para Estados Unidos, desde distintas partes del mundo, y bueno, digamos, y después sí, he dado charlas hasta en lugares como Egipto, o sea, he tenido la oportunidad de visitar diferentes continentes y es una experiencia increíble, realmente, me ha formado sin lugar a dudas. ¿Hay algún país o alguna cultura de esas en las cuales has tenido la oportunidad de trabajar que haya empezado a ser como señal de hacia dónde querías ir, como marcar un poquito el rumbo de hacia dónde sí querías ir? Australia, sin duda. Australia, cuando yo voy a Australia, pequeño background, digamos, pequeño trasfondo para que se entienda por qué voy a Australia. No importa tanto por qué fui a Australia en particular, pero el punto es que cuando elijo a Australia, yo digo hasta el día de hoy que Australia fue la mejor decisión de mi vida. Y eso que yo fui a Australia, en la época que yo voy para ir tenías que como argentino, tenías que demostrar que tenías todos los gastos para un año de estudio, de costo de vida, todo en el banco ya ahorrado. Es un montón de plata, una fortuna. Y yo tuve la suerte de trabajar mucho en una telecom, en ventas ejecutivas, en ventas para gerentes de empresas, todo eso. Y es muy fácil, parece que uno diría, ganaste mucha plata, sos bueno. Todo lo contrario, nada más fácil que ser vendedor para una telecom, porque tenés una empresa de competencia como mucho, es como los clientes no tienen muchas opciones, digamos. Entonces, cobraba muy bien, pero todo lo que generé durante el tiempo que trabajé ahí lo dejé para ese viaje. No es que nunca me compré la PlayStation, nunca me compré un auto, pizzas, nada, era solamente todo ahorrando para eso. Y fui, me gasté toda esa plata en ese año en Australia y dejé la carrera y volví a Argentina sin título y sin plata. Y hasta el día de hoy que fue la mejor decisión de mi vida. La gente como que no lo entiende eso, pero yo digo que ese fue un proceso de emancipación muy fuerte para mí, porque una cosa es, me voy a una ciudad un poquito lejos, otra cosa es irte a la otra punta del mundo solo, a arreglártelas por tu cuenta, y cuando digo emancipación no es que mis padres me retenían demasiado, no, pero creo que uno a veces lo que te retiene, o digamos, lo que limita las opciones que vos te permitís explorar, muchas veces es como uno no lo ve hasta que no se desprende de eso. A veces tal vez es como, no sé, el chico que solo imagina ir a la facultad para ser abogado o médico, porque la madre es abogada y el padre es médico, y tal vez nunca se planteó que puede ser otras cosas. Simplemente lo da por sentado. Yo cuando voy a Australia, realmente mi cabeza se abre a las opciones que podría tener. Y en Australia también empiezo, en ese tercer experimento educativo, tercer experimento en la universidad, conozco gente de todo el mundo estudiando en Australia, muy frustrados con la educación. O sea, conocí a jóvenes de Italia, de Zimbabue, de lo que se te ocurra, que me decían, la verdad que no me gusta lo que hago, pero estoy acá porque mis padres me mandaron, y o sea, en ese momento, todos eran un poco más jóvenes que yo tenía 22 años cuando fui, y la mayoría tenían 18, 19, y esos pequeños anitos de experiencia en ese momento me dieron un poco de perspectiva,
y me hicieron, la verdad que me fue como un golpe muy fuerte escuchar jóvenes sin importar la cultura, tan deprimidos, yo he visto jóvenes, digamos, un alemán, un holandés llorando en la universidad en medio de Australia porque estaban hartos de estudiar, digamos, había muchas frustraciones y eso a mí me movió mucho. Así que ese fue tal vez, o sea, Australia me emancipa emocionalmente, me empuja a ser emprendedor y me da mi pasión, que hasta el día de hoy creo que se mantiene, que es la idea de ayudar a que la gente encuentre esa manera en la que pueda crecer y seguir desarrollándose y encontrar ese lugar donde pueden aportar algo de valor a sus vidas y al mundo, que vi que la educación estaba fracasando en eso. Así que Australia fue sin duda ese momento. Se está escuchando cada vez más como si fuese el mandato o la idea de seguir tu pasión. Y acabas de nombrar, bueno, descubrí mi pasión y la seguí para hacer esto. ¿Qué idea tenés respecto al seguir tu pasión y cómo puede eso llegar a ser o no un mito? Sí, sí, creo que es un mito totalmente. Creo que es un mito, sí, suelo decir que tenemos la ecuación invertida. O sea, lo que se hace es, se habla de la pasión, que es como si fuese el punto de partida para hacer, digamos, buscarla, encontrarla, y ahí después todo va a estar buenísimo, ¿no? El trabajo te va a encantar. En realidad es al revés, la pasión es un resultado, después de un montón de trabajo, donde vas cultivando tu pasión de a poco y vas entendiendo qué te gusta y por qué te gusta y cómo te gusta. Y mucho de la pasión, digamos, es una palabra lamentablemente súper inflada y eso confunde, por eso hay que tener cuidado de las palabras infladas. Pero el problema, lo que hace en general, si uno va más a lo científico, de qué es lo que nos apasiona, ¿sí? O qué es lo que hace que nos guste o disfrutemos lo que hacemos, tiene más que ver con qué tanto potencial de creatividad digamos, qué tan amplio es tu abanico de herramientas sobre en eso que estás trabajando o haciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno empieza a jugar al fútbol, ¿sí? O uno empieza a, no sé, aprender baile, lo que sea, al principio es medio frustrante, o sea, porque no sabes jugar todavía, y no sabes bailar, estás aprendiendo. Lo que hace que a un experto le guste tanto lo que hace, no es que desde el día uno le encanta, encontró lo que le gustaba y inmediatamente lo disfrutó todo el tiempo, sino que porque jugó mucho, porque practicó mucho, empezó a adquirir herramientas y maneras de jugar, maneras de ser creativo con eso que está haciendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace, hay todo un libro que se llama La teoría del flujo, qué sé yo, que Sí. tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de que mientras uno más entiende y más puede vivir en el presente lo que está haciendo, y más maneras tiene sobre cómo experimentar con lo que está haciendo, más le apasiona eso que hace. Entonces, ¿por qué entonces qué es lo que tenemos que hacer? No hay que seguir la pasión, sino que hay que buscar cosas que nos dan curiosidad al principio, que nos dan inquietudes. No esperemos más que eso. O sea, si algo te genera curiosidad, inquietud, intriga y querés saber más, es más que suficiente motivo para simplemente empezar a involucrarte con eso. Tal vez al principio sea leyendo, tal vez al principio sea teniendo conversaciones, tal vez algún día te sumes al proyecto de alguien más que tiene que ver con eso. Y así de a poco uno se va empapando y acercando y adquiriendo herramientas que eventualmente se vuelven en algo que decís, wow, creo que ahora tengo suficientes herramientas como para hacer esto. Y eso te va a enseñar otras herramientas y eventualmente sigue creciendo. Hasta que algún día sos muy bueno en algo y te encanta. Obvio que te va a encantar, porque sos bueno en eso, porque eso es lo que hace que uno lo disfrute, ser bueno en eso. A nadie le gusta algo en lo que es malo o en lo que es limitado. Nadie. Entonces, creo que lo que habría que hacer, lo que hay que alentar, no es tanto promover el tema de la pasión, sino promover el tema de la curiosidad. Y entender que la curiosidad es caótica, impredecible, cómo se va a desarrollar, es confuso, en qué va a terminar. No hay que presionarlo desde el punto de vista económico muy temprano, porque muchas de estas cosas que yo hoy hago por dinero, hice durante muchos años por placer, o mejor dicho, por hobby, ¿sí? O por curiosidad, no porque sabía que me iban a dar plata, era simplemente mi motivación, ¿sí? Quería empaparme más en eso. Y en un momento nombraste el aspecto creativo, o sea, el aspecto creativo a la hora de darle rienda suelta a esa curiosidad o a eso que te inquieta o simplemente te llama la atención. Todas las profesiones tienen
ese aspecto creativo? Porque por ahí pensamos que creativos son o los que pintan, o los que actúan, los que cantan. Entonces, ¿qué pensás respecto a eso? Para mí todas las profesiones tienen, todos los aspectos de la vida tienen, olvidémonos de profesiones, de hecho, o sea, vayamos a, podés ir desde, mira, hace unos meses estuve visitando Alcatraz, en San Francisco, y es una experiencia muy interesante, y vos cuando empezás a ver las cosas que estos tipos hacían para pasar el tiempo, para que les pase el tiempo, tenían que volverse creativos con muy poco. O sea, hay un momento donde te muestran una celda, que era la celda del aislamiento, no creo cómo se llamaba, pero cerraban la puerta y estabas en el negro absoluto, oscuridad absoluta, y no podías hacer nada. Y de vuelta, el aburrimiento, en gran parte lo que nos hace aburrirnos y deprimirnos es cuando uno siente un poco que no tiene el control sobre las cosas. Lo que hace que uno se apasione sobre algo, sienta creatividad, o sienta felicidad, o placer, etc., es un poco sentir que uno tiene control. Si uno juega un deporte sin habilidades, digamos, uno no tiene las habilidades, no va a sentir el control, por eso no lo va a disfrutar todavía. Cuando uno juega como Messi o como Ronaldo, lo disfrutás porque tenés el control de lo que va a pasar. Es de alguna manera, y me pongo súper filosófico, pero es un poco lo que se dice es eliminar el azar del universo o de la muerte por un rato en tu cabeza, donde estás jugando en algo donde definiste las reglas de esto, definiste las maneras de ser creativo, definiste cómo ser bueno en algo, y vos tenés esas habilidades y lo podés hacer. Entonces, esa es un poco la búsqueda que uno tiene que tener en lo que sea que haga. Estos tipos de Alcatraz se arrancaban un botón como ese pijama que les ponen, ese traje de los presos, y lo tiraban al aire y trataban de, el juego era, que se autosugerían, era, según dónde cayó, por el ruido del golpe, de la caída del botón, tengo que encontrarlo y buscarlo. Y ese era un juego para ellos. Era una manera de ser creativos con la soledad, el aislamiento, etc. Se puede ser creativo con cualquier cosa. Si hubiera a caminar por la calle, vamos a hacer la misma caminata de siempre, voy a ser creativo con mi caminata diaria, etc. Voy a mirar al cielo, voy a mirar al piso, bueno. Profesiones, por supuesto que se puede ser creativo. Yo lo veo, por ejemplo, a mí personalmente, que me encanta mucho entender esto de las dinámicas de las relaciones y cómo fluye la información entre las personas en un mundo hiperconectado, a través de internet, pero también a través de las conversaciones. Yo siento que mientras más me pongo a pensar en estas cosas, es por el contrario, cada vez me siento cada vez más ignorante, porque cada vez más cosas que no imaginaba que, wow, si hago esto de tal manera, tal persona va a hacer esta otra cosa, o lo va a contar, lo va a ver de esta manera, cómo fluyen las ideas. Y eso digamos, yo vivo en el mundo más intelectual, no me tocó a mí la suerte de vivir en el mundo artístico, o en el mundo deportivo, atleta. Hay gente que tiene esa suerte, y por supuesto que hay creatividad en eso, lo vemos. Siempre que se piensa que ya se hizo todo, hay un nuevo video de YouTube de un chico en no sé dónde que hace alguna cosa nueva con la pelota. Digamos, eso nunca termina. Pero creo que lo que tenemos que empezar a entender es que en el mundo intelectual también es así. Y de vuelta hay que dejar de buscar los atajos y empezar a decir, bueno, me voy a volver muy bueno en esto que me interesa, en estas ideas que me interesan, en estas áreas, en estos temas, lo que sea, para empezar a descubrir las cosas, para ser creativo de una manera que nadie lo pudo hacer, ¿no? Entonces, según esto, vos sos de la escuela de no está todo inventado. Por supuesto, no, sí, totalmente, no está todo inventado. No, hay muchísimo por inventar. Y yo creo que personalmente tengo más ideas de las que puedo aplicar. O sea, voy a morir sin llevar adelante todas las ideas que no tiene. Eso es parte de la vida. En un momento hablaste de que, bueno, jugando al fútbol, nos hablaste de Ronaldo, como que controlan ciertos parámetros de juego y en eso se dedican a fluir, vamos a llamarlo así, sobre esa actividad. ¿Cuáles serían tus parámetros de éxito, dinero, felicidad y cómo funciona un sistema? Y decís, ok, estos son mis parámetros y yo me dedico a jugar. ¿Cuáles son tus parámetros y cómo llegaste a ellos? Está muy buena la pregunta, Falco. Mira, si vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué es para mí? Es clave y algo que acabas de mencionar, me parece muy interesante, que es,
la, cuáles son los parámetros en los que te querés contener, ¿no? En los que querés jugar. Creo que mucha gente nunca piensa eso, y está muy bueno hacer énfasis en eso, que cómo vas a saber si estás ganando, o si estás siendo creativo, o si estás en el camino correcto, si no sabes cuáles son las reglas del juego que vos querés jugar. Entonces, en algún momento, no sé cuándo, la verdad no creo que haya un día, sino que es un proceso orgánico, gradual, para mí, el éxito, o mi éxito, ¿sí?, era ser libre, ¿sí? Y para mí es eso, para mí el éxito es ser libre. Entonces, yo juego y experimento y emprendo y todo eso, y escribo, etcétera, dentro de todo lo que yo siento que me hace libre. Ahora, ¿a qué me refiero con ser libre? Porque creo que mi opinión, la mayoría de la gente no es libre. No, y no me refiero a un tema de, obviamente no me refiero a un tema libre de la cárcel ni nada de eso, desde el punto de vista penal, sino me refiero a un tema libre de ideas y valores. Entonces, la pregunta que yo haría es esto, es ¿cuántas de las cosas que uno hace están influenciadas o, digamos, condicionadas por algún juicio o una percepción que viene de afuera, ¿sí? Que no es interna, sino porque lo hacemos por cómo se nos va a ver desde algún lado, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me van a convencer nunca de que si alguien se maquilla, no está haciendo de alguna manera, no está cediendo un poco de control al mundo. Porque el maquillaje es para cómo te vean, ¿sí? Digamos, si te maquillas es porque estás queriendo dar una imagen. Ok, no tengo problema con eso, pero reconozcamos que uno está cediendo un poco de control. Tal vez es digamos, no sé, tal vez es algo que en ese momento tiene sentido, para vos no importa. Pero creo que tanto como hay maquillaje literal, creo que mucho de lo que muchas personas hacemos tiene más que ver con una especie de maquillaje social, ¿sí? Muchos proyectos que hoy en día se hacen, muchas cosas en las que uno trabaja, carreras que la gente estudia, todo, que tiene mucho más que ver con tratar de tener ganar un poco de respeto y de autoestima, etcétera, y no tanto porque es lo que uno cree que está bien y lo que uno tiene que hacer. Hay una frase que me gusta mucho que dice, es mejor escribir para uno, en realidad es en inglés, ¿no? Pero mejor escribir para uno mismo y no tener público, que escribir para el público y no tenerse a uno. Algo así sería la traducción, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que, es como la frase que representa la manera que trato de vivir. Trato de no hacer cosas donde siento que estoy cediendo el control a alguien más o alguna noción del mundo. Y también eso lo que me divierte de eso es que la parte de la que lo siento divertido es que mucho de lo que es emprender hoy, por ejemplo, está condicionado no por ejemplo, no solamente tiene que ser un tema de fama y glamour, puede ser un tema simplemente de dinero. Si uno dice, voy a hacer esto porque quiero hacer un montón de plata, yo diría, ¿para qué tanta plata? Y si uno empieza a indagar, en muchos casos esa plata es porque quiero que el mundo sepa que yo tengo mucha plata, no es porque la querés usar o por nada, es simplemente, digamos, hay muchos incentivos de la gente que al final del día tienen que ver con alguna inseguridad interna muy grande. Entonces, yo quiero liberarme de esas inseguridades internas, yo no quiero que mis miedos rijan mis proyectos, yo no quiero que mi inseguridad rija mis proyectos, quiero hacer las cosas que creo que hay que hacer. Entonces, a la hora de emprender, muchas cosas que a veces siento que mucha gente hace, no creo que estén buscando, no creo que el incentivo principal de muchísimas empresas y proyectos y de esto es realmente la efectividad del proyecto. Yo creo que el incentivo principal es cómo se me va a percibir por ser el que trabaja en este proyecto. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno se libera de todo eso y decís, ¿qué debo hacer yo desde mi lugar donde lo único o lo principal es la efectividad de este proyecto, o sea, la efectividad de mi misión? Que lo que estoy haciendo va a realmente generar un impacto en tal cosa como objetivo primario, ¿sí? Y aparte, por ejemplo, lo voy a hacer sin pedir capital, tal vez, sin pedir inversión. Porque muchas veces pedir inversión también hoy se ha vuelto un poco una cosa más de glamour, ¿no? Mirá, levantó un montón de dinero
Y no te das cuenta que estás haciendo un montón de control de la empresa cuando haces eso también. Entonces, cuando empezás a eliminar todos esos como factores, ¿sí? Que son, al final del día creo que yo, son ataduras, te quedan muy pocas, digamos, te quedas en un escenario bien delimitado en el que podés jugar, que no es muy grande, pero si lográs crear algo ahí y emprender desde ese lado, creo que puedes hacer, creo que ahí es donde yo me siento libre. Es en donde, ¿qué puedo emprender donde yo voy a tener el mayor impacto posible para mí, ¿sí? En mi lugar, desde mi lugar en el mundo, y donde nadie puede, y donde no estoy limitando mi proyecto a ninguna percepción, a ninguna inseguridad, a nada. Eso es para mí libre. Sé que esto que estoy diciendo es medio abstracto y es medio filosófico, pero al final del día fue un poco el análisis que tuve que hacer conmigo mismo, de hacer las cosas donde si viene la fama y viene la reputación y viene el prestigio, ok, está bien, pero siempre quise ser muy cuidadoso de jugar en lugar donde todo eso no sea el motor principal. Y creo que mucha gente es el motor principal y no lo reconoce o ni siquiera lo sabe. Para bajarlo, o sea, un poco como yo lo escuchaba, para bajarlo como a Obvio. tierra es, tipo, reconocer qué cosas me controlan de afuera, aunque no sepa que me están controlando realmente, como es un proceso, vamos a llamarlo introspectivo, y desde eso que yo siento o que soy, o que puedo aportar, o que me constituye, o que de alguna manera vino conmigo y con lo cual hay esa suerte de creatividad y libertad, desde ahí que puedo construir. Exacto, exactamente. Un viaje hacia adentro y después hacia afuera, desde ese escenario que nada, puede tener el tamaño de que cada uno sienta. Por ahí hay personas que conectaron de eso de una, personas que desde muy pequeñas han sido, no sé, gimnastas políticos y esto, y han descubierto y entraban en un lugar y hacían anillas o esto, y era como su juego espectacular, y después ganaron medallas, y vino todo eso que dijiste después, dinero, fama, pero como que conectaron con eso desde muy pequeños, Sí. y otras personas no. Y a veces, el no permitirse tener ese espacio de juego, genera que personas de 35, 45, 55 años digan, en algún momento de un despido o lo que sea, esto no tiene sentido. Es que, ¿vos sabés qué pasa, Facu? Yo creo que, digamos, el chico la persona de 5 años, desde que tiene 5 años hace gimnasia artística, esa persona es una afortunada, una bendecida, y yo envidio sanamente a esa gente, porque me hubiese encantado encontrar que mis padres, por ejemplo, me lleven a algo que muy temprano encajaba conmigo desde el punto de vista físico y casi primitivo. Ese es el tema, esas son las ventajas muchas veces de todo lo que es atletismo. Está muy conectado con lo que es biológico nuestro. O sea, el mundo cognitivo, las industrias cognitivas son nuevas, no son... Por eso es mucho más difícil encontrar, disfrutar tu trabajo rápidamente y fácilmente como puede serlo cuando vas a jugar a un deporte. Estamos hablando es como un hardware que no va con el mundo que vivimos hoy. Pero creo que se puede. Ahora, cuando hablamos del mundo cognitivo, o no solo cognitivo, pero esto que dijiste antes de la parte introspectiva y después la extrospectiva. Definir tus valores es para mí lo más importante que podés hacer para tomar buenas decisiones en el futuro, pero es un proceso muy difícil, es muy arduo, la mayoría de la gente nunca lo ha hecho, no es algo que sabés instintivamente, no es algo que... La gente piensa que me siento en un café, miro un rato por la ventana y sé qué me importa, no es así. Los valores es eso, es qué te importa y qué no te importa, qué estás dispuesto a ceder, qué estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Eso... Primero, para mí, esa es una de las desventajas muchas veces de la gente joven. La gente joven no sabe cuáles son sus valores todavía. Y el problema es que, por eso yo soy cuidadoso a veces con gente más joven, que no quiere decir que no trabaje con gente joven, de hecho lo he trabajado siempre, pero soy muy cuidadoso de ver si esta persona sabe cuáles son sus valores. Porque si esta persona no sabe sus valores, esta persona va a ser inconstante. Un día algo le va a traer, otro día otra cosa le va a parecer interesante. Porque no sabe hacia dónde va todavía y qué sí y qué no. ¿No? Sí, Facu. En eso de los valores, hay como, por eso en abstracto, ok, decidí cuáles son tus valores, elegí cuáles son tus valores, y por ahí no nos probamos cambiar la pregunta por ¿qué valorás? ¿A qué le vos le das valor?
que en sí es lo mismo, o sea, es ese mismo concepto, pero cuando nos preguntamos, ok, ¿a qué le estás dando valor? ¿A qué le das valor? Es a qué le das tiempo, a qué le das vida, a qué le das importancia. Y cuando lo bajamos como a un lenguaje más común, o sea, podemos lograr y podemos decir, bueno, o sea, que vos definas tus valores es definir un top 5, 5 cosas o actitudes que para vos son importantes. Sí, pero lo interesante es, estoy de acuerdo con eso, creo que tiene que ver con ver tus acciones definen tus valores, ¿no? Tus acciones reflejan tus valores, mejor dicho. Lo que yo quiero, mi punto es que la mayoría de la gente lo que dice y lo que hace no es congruente. La mayoría de la gente, nadie reconoce, por ejemplo, armé una ONG porque me gusta que me vean como un salvamundos, ¿sí? El motor no era la efectividad del proyecto, era quiero que se me vea bien. Mucho de lo que hacemos, hay un libro muy bueno que se llama Status, como ansiedad del estatus o algo así. Hoy en día todos tenemos, o yo no sé todos, pero creo que es un trabajo muy arduo liberarse de la necesidad de estatus a la hora de qué hacemos y qué no hacemos. Y no digo que yo lo haya superado del todo, para nada. Estoy diciendo que es un trabajo complicadísimo, porque de repente estamos en una vidriera mundial que es las redes sociales, entonces todos estamos siendo evaluados constantemente. Y lo que mucha gente hace, no lo hace porque sea bien para esa persona o nada, simplemente porque le da estatus. Pero ese estatus, digamos, hay un mentor mío que dice que es uno de los mayores errores mentales que tenemos, porque, digamos, competir por estatus es una carrera súper competitiva, donde nos perdemos de un montón de otras cosas, ¿sí? Muchas veces el que va por estatus gana menos plata, o el que va por estatus tiene menos seguridad laboral, o sea, no sé, hay un montón de cosas que perdés cuando tal vez tu prioridad es estatus. Y mi punto es que digamos, uno tiene que saber que está dispuesto a ceder, ¿sí? Y si uno está dispuesto a ceder el estatus, y de verdad está dispuesto a ceder el estatus a la hora de presentar sus objetivos, eso hay que manifestarlo en acciones. Si vos estás haciendo un montón de cosas donde lo que te importa son los logos y las fotos y, digamos, y los videitos, no sé, un montón de cosas que hoy se ponen en redes sociales para demostrar, mirá qué bueno lo que estoy haciendo, creo que eso es incongruente y es contraproducente. Así que, para mí, digamos, de vuelta, esto es difícil de hacer, pero es una de los mejores ejercicios que uno puede hacer, es ¿qué estás dispuesto a ceder? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué es lo más importante para vos? ¿Y cómo vas a manifestar tus acciones acorde a esos valores? Si tenés eso, y le sumás que te da curiosidad, seguir a tus cosas que te dan curiosidad, creo que es la fórmula del éxito. Súper complicado de aplicar, pero creo que esa es la fórmula del éxito. Y me encantó, o sea, como resumir en esas preguntas la fórmula del éxito, lo vamos a escribir, lo vamos a dejar ahí asentado. ¿En qué momento de la vida o en qué entorno para vos es ideal tomar contacto con esa fórmula? Perdón, ¿en qué momento es ideal qué cosa? ¿En qué entorno o en qué momento de la vida de una persona es ideal o apropiado tomar contacto con esas preguntas? Lo antes posible. Lo antes posible. Creo que mientras más tiempo uno... Digamos, no estoy descubriendo nada, no estoy diciendo nada que no se haya hecho antes cuando digo que vos ves que el peor enemigo de la mayoría de las personas es uno mismo, ¿no? O sea, uno... Y lo ves... Y solamente hay gente que lo ve sobre mí, pero yo lo veo en otras personas que digo, mirá vos, si pudieses resolver esto, que veo que sale una y otra vez en vos, si piensas qué tan lejos que llegarías, qué tanto más feliz que serías, etc. Y creo que esas cosas están ahí porque mucha gente prefiere no hacer ese trabajo de plantearse que no está bien y de hacer una mirada muy, muy cruda, ¿no?, al espejo. Y también a veces de hacer los cambios que hay que hacer. Como digo, muchas veces, vos esto lo sabés bien, que yo pienso que las relaciones son, digamos, afectan mucho quiénes somos. Entonces, si lo que no está bien, si ves que algo no está bien de tu vida, es muy probable, o muchas veces es posible que lo que te mantiene enfermo, por así decirlo, es tu contexto social. Pero cambiar de contexto social también es muy doloroso. Entonces, no todos se animan, y muchas veces, este es el punto de, hay cosas que te van a limitar, cosas que te van a frenar. Queda en vos ver qué tan rápido estás dispuesto a salir de eso y a cambiarlo. Si no lo cambiás, es como decir, lo veo como una especie como un abanico, digamos, que si
si vos arrancás muy tarde, lo vas a poder abrir muy poquito y las opciones que vas a tener van a ser hasta acá. Pero si vos arrancás temprano, lo vas a abrir mucho más y las opciones que vas a tener en la vida y lo lejos que vas a llegar es mucho más amplio. Entonces, ojalá, yo digo, hoy veo que arranqué temprano en comparación a mucha gente. Hay gente que arrancó antes que yo y yo los veo y digo, qué lástima que no arranqué antes, qué lástima que no me replanteé unas cosas antes, que no me replanteé personas, de mis relaciones, de mi vida antes. Cuanto antes posible, mejor. Ok. ¿Con qué elemento animal o algo que haya en la naturaleza sentís que te identificás? Cuando arranqué mi blog, mi primer blog en inglés, era algo se llamaba así como chispas de búho, una cosa así. No sé, un delirio que tuve en ese momento. Pero el búho me gusta porque es como la idea de la sabiduría, ¿no? No me considero una persona, digamos, no quiere decir que yo me considere sabio o que me consideraba sabio en ese momento, pero sí me gusta la idea del concepto de sabiduría, que es, viste que a veces hay gente que dice que si uno es muy inteligente, lo lógico es que después es que te deprimas, ¿no? Como que ves el mundo, porque ves el mundo tal y como es y ves todo lo triste del mundo y todo lo terrible del mundo, entonces que la gente más inteligente se deprime más. ¿Alguna vez escuchaste eso? No sé, es una de esas cosas que yo he visto muchas veces los dichos de es muy difícil, sabiendo todo lo que sabes, ¿no? Como que el ignorante es más feliz porque no sabe, como un animalito que no sabe que el mundo, no sé, se va a acabar, el calentamiento global, así que es feliz con la comida y durmiendo. Bueno, no creo en eso yo no creo. Yo creo que la inteligencia es saber cómo hacer algo, pero la sabiduría es saber vivir. Y me gustó siempre ese concepto. Nunca me obsesionó la idea de ser inteligente, pero sí me gustó como motivación la idea de ser sabio, la idea de, aún dentro de todo el caos y todas las cosas que no están bien en el mundo y todo, ¿cómo me las arreglo para ser feliz? ¿Cómo me las arreglo para disfrutar cada día? Y creo que, bueno, como el búho representa sabiduría, siempre me sentí atraído por el búho. ¿Qué mensaje tendrías para darle al Charlie de 18 años? Oh, Charlie, 18 años. Charlie, 18 años, le diría que... Es que estoy pensando qué decía el Charlie, 18 años. Creo que le diría que aproveche con... Facu, no sé, se te congeló, no sé si... ¿Vos me escuchás bien a mí? Te escucho perfecto, sí. Ah, ok. Te escucho perfecto. Está bien. Al Charlie, 18 años, le diría que no sé, que arranque, que no sé lo que no me acuerdo es que en qué era curioso a los 18 años yo. Esa es la dura verdad, no me acuerdo. Creo que en ese momento era apático, que es el problema que la educación te genera. O sea, la educación te quita un poco las ganas de aprender cosas. Era como que mis pasiones eran las pasiones más básicas, ¿no? Salir de joda y los videojuegos, este tipo de cosas, que son muy, muy, muy simples y por eso no son tan enriquecedoras. Así que le recomendaría que vea qué le interesa de lo que sea y se largue a, digamos, se sumerge en lo que sea que le interesa intelectual. Lo que sea que en ese momento me hubiese gustado. Tal vez es cómo hacer videojuegos, o tal vez es, no sé, qué sé yo, algún tema de por qué me interesa tanto el inglés, por ejemplo. Yo veía muchas cosas en inglés, bueno, tal vez se me en eso. Pero eso me hubiese gustado. Me hubiese gustado haber sido más curioso en esa época. Creo que tomó un tiempo curarme de la educación para recuperar un poco la curiosidad. Claramente diferencias educación de aprendizaje. 100%. Lo que más me molesta de la educación tradicional es que para mucha gente son sinónimo de educación. Como que la educación tradicional tiene el monopolio del aprendizaje, y eso es un error. Se puede aprender en la educación tradicional, no digo que no llegue a la universidad y todo ese tipo de cosas, sí digo que hay un montón de maneras de aprender, y hay cosas que se aprenden mejor afuera que adentro. Entonces, según el momento y el lugar de cada uno, hay que poder explorar todas las opciones y no limitarse solamente a la institución. Para seguir cerrando, dame 1 o 2 trabajos del futuro. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! 1 o 2 trabajos futuros. Yo creo que uno que me encanta es la idea de gente que va a curar información, ¿sí?
es muy difícil, digamos, entender todo lo que está pasando, y gente cuyo rol, y no digo periodista, el periodista hace un poco de curación, pero el periodista hace, el problema de la información del periodista es que no está contextualizada a cada lector. Yo digo curadores de información para cada persona, gente que te ayuda a entender el mundo según lo que a vos te importa, o lo que para vos es importante. Y la tecnología no hace eso bien, y la tecnología agrega, reúne, clasifica, pero no te cura la información, no te da ideas o perspectivas a partir de lo que está pasando. Ese sería uno para mí. Y otro que creo que también bueno, esto no sé si estoy siendo tan innovador con esta idea, pero va a haber mucho de contención emocional y de acompañamiento emocional digamos, un poco de eso hoy el coaching, algo es, pero no del todo a lo que yo me refiero, tal vez. Hay como toda una serie de problemas que hoy la gente tiene que no están siendo, el psicólogo no los entiende, el coach no los ve con la precisión y profundidad que necesita. Hay cosas que no entendemos todavía de las cantidades de estrés emocionales que tenemos, y creo que hay gente que va a estar más como especializada en seguirnos y acompañar cómo procesar tantas de estas cosas del mundo. Lo que entiendo es que la necesidad sería no tanta academia, sino un poco más de guardería. Y Totalmente. lo que sería como la maestra o el maestro jardinero. Totalmente. Digamos, todos necesitamos, hay un autor que dice, todos necesitamos una mamá, ¿no? Cuando sos chico estás tu mamá, es como, tu mamá es todo. Bueno, no digo una mamá literalmente, pero sí creo que entender, saber que casi todo lo que nos está pasando no somos los únicos en sentirlo, por más que parezca que sí, y tener como perspectiva, parecido a Alcohólicos Anónimos, eso es una gran, digamos, Alcohólicos Anónimos es una gran metodología, la de Alcohólicos Anónimos, donde uno comparte y escucha y todo, es clave para atravesar muchos dolores de la vida. Entonces creo que eso va a ser en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo lidiar con la depresión que genera la tecnología desde el punto de vista de conversaciones genuinas y sinceras con alguien que nos entiende, que no nos juzga. Bueno, son, digamos, algunas de estas cosas que creo que hay lugar para eso. Bueno, ha pasado Charlie Micheli por acá. Muchísimas gracias, Charlie. Mandarte un abrazo enorme, nos vamos a estar viendo pronto en Buenos Aires. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esto. Y... Un placer, Facu, la verdad que se disfruta mucho, me alegra que estés encarando este proyecto, y bueno, como digo, hay muchas más personas de las que va a ser interesante escucharte, así que cuando quieras, cuando necesites, acá estoy. Gracias.